el centro del doctor José Luis Ciucci, un gran profesor, con el que empecé en ese entonces a investigar sobre cuál era la función del taping sobre el dolor muscular en nuestros pacientes con linfedema, fue que fui adquiriendo muchísima estadística, a tal punto que al día de hoy, desde 2007 a esta parte, en cuanto al taping para tratamiento del dolor, en estos pacientes con linfedema he reunido alrededor de unos 500 casos. Bien, cuando uno habla de trabajar con el taping, yo siempre le recomiendo a todos mis colegas, a los alumnos, que practiquen primero en ustedes, ¿sí? Porque para poder vendar bien, primero uno tiene que vendarse. Y esto es con todo, ustedes lo harán también, lo he visto cuando estaba en la escuela colombiana allá en Bucaramanga, cuando practicábamos el vendaje multicapa, los vendajes de los dedos, las distintos tipos, ¿no? de vendaje. Acá pasa exactamente lo mismo, no solamente tenemos que tener el conocimiento de la anatomía, de la fisiología del sistema linfático, sino que para un correcto funcionamiento del taping, lo que tenemos que lograr es poder sentir las distintas tensiones, porque como bien les dije, es un material elástico, que podemos generar en la piel y en los tejidos. Sabemos que la piel de nuestros pacientes con linfedema, en la medida que va avanzando la enfermedad, cada vez se convierte en un edema más duro, la piel es cada vez más rígida, cada vez tiene menos movimiento, y esto se convierte en un círculo vicioso. Al no moverse, al aumentar ese lentecimiento circulatorio, las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, empiezan a disminuir su grosor, su espacio, esto comprime los capilares iniciales, esto impide que la linfa circule y empieza a aumentar cada vez más el linfedema. Entonces, en esta búsqueda que nosotros logramos con el drenaje linfático manual, con determinada fisioterapia, que ustedes ya habrán escuchado, distintos equipos, ¿no? de fisioterapia que ayudan también a movilizar la linfa, lo que queremos lograr es este movimiento. Pero hay un punto que es importantísimo, que es lograr que se mantenga el espacio fisiológico entre las capas de la piel, epidermis, dermis, fascia. Y es este punto, es esto lo que logra el taping. Ustedes pueden observar ahí en la fotografía, bueno, ahí estoy con el doctor Kenzo Kase en uno de los cursos que tuve la oportunidad también de que fuera mi profesor, porque como les dije, mi sueño era poder conocerlo personalmente, por eso es que viajé hasta Japón. Y ustedes lo que van a poder observar es que el taping lo van a ver en distintos cortes y en distintos tamaños de grosor. Entre más grueso sea el taping, porque hay rollos de taping de 5 centímetros de ancho, de 7 centímetros de ancho, de 10 centímetros de ancho, entre más grueso es, ¿sí? más profundo voy a actuar. Entonces voy a actuar sobre la zona muscular. ¿Y por qué sería importante actuar sobre la zona muscular en un paciente con linfedema? Imaginemos un paciente con un estadio avanzado de linfedema, con una pierna que solamente una pierna le pesa 60 kilos, arrastra la pierna, no tiene una buena flexo-extensión de tobillo, obviamente, porque el peso le impide una correcta contracción de los músculos gemelos, no puede elevar la pierna con la mecánica de la marcha normal, toda la fuerza la tiene que estar generando con la columna lumbar, lo que le lleva a tener dolor. Y nosotros con el taping podemos ayudar a estabilizar toda la región de la cintura, de la columna lumbar, para que este dolor no aumente y por el contrario disminuya. Y esto va a ir ocurriendo, ahora les voy a ir mostrando algunos ejemplos. Entonces, cuando uno habla de cómo poder aprender correctamente el taping, desde ya es la práctica, ¿no? Les conviene practicar con elementos como van a tener que normalmente cortar mucho taping para cortar y pegar, para
practicar en uno o en otro compañero, con elementos más bien económicos, así pueden practicar mucho, 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 como siempre digo, y de ahí nos vamos a encontrar con un abanico de técnicas musculares, técnicas para el dolor puntual y para el dolor difuso, que es diferente, para el dolor referido, las técnicas linfáticas, es decir, actuar sobre el sistema linfático propiamente dicho, favorecer el movimiento de la linfa, descomprimir, ¿no?, esas zonas donde hay fibrosis, ¿no?, y el vendaje de los dedos, tanto de los dedos de la mano como de los dedos del pie. Y hay también técnicas para pacientes con flebopatía, hay taping esterilizado que se puede utilizar en el quirófano. Bueno, en síntesis hay muchísimo, ¿no? Por ejemplo, acá en la fotografía vemos a un paciente que tenía dolor, sus úlceras, insuficiencia venosa crónica, y al aplicarle el taping, por todos unos mecanismos que actúa sobre una descompresión de los mecanorreceptores que tenemos en la piel, mejora, ¿no?, por el movimiento que genera, ¿no?, entre la epidermis y la dermis, mejora la irrigación local y, por otro lado, ayuda a disminuir esas aferencias dolorosas, ¿sí? Por eso este método de taping creado por el doctor Kenzo Kase fue la primera terapia desarrollada en los tejidos superficiales mediante la elevación de la piel, actuando fisiológicamente en la intimidad de la dermis, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir una jornada intensa en el Congreso Mundial de Linfología realizado el año 2019, acá en Buenos Aires, donde vino el doctor Kenzo Kase y se realizó parte del simposio de taping de tratamiento del linfedema, donde él nombró 3 puntos claves, que son esto: generar espacio, generar movimiento y generar una mejora de la circulación, por eso habla del cooling, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos hacer, incluso, como vemos ahí el taping blanco, ¿no?, lo podemos hacer generando una superposición de taping. Pero al colocar esa superposición de taping en la piel la vamos a poder mover, y la tenemos que mover, en por lo menos 3 posiciones diferentes, o 3 direcciones diferentes. Vamos a un caso específico de un paciente con linfedema, ¿sí? Si bien vamos a hablar de la parte muscular, quería hablarle de las bases científicas. Yo les dije que el taping, una de sus funciones era movilizar la linfa. Eso se veía de una manera teórica. Sin embargo, en la actualidad, en conjunto con, investigando, ¿no?, en conjunto con el doctor Miguel Ángel Amore, ustedes lo conocen, ¿no?, el actual nombrado, el actual presidente de la International Society of Lymphology, hicimos en el Hospital Militar Central un trabajo de investigación junto con el doctor Luis Marcovecchio y, por supuesto, con el oncólogo, con el doctor Fernando Dip, que fue el primero que trajo el equipo de linfografía acá con verde indocianina a la Argentina, y se le aplicaba a los pacientes con linfedema, se veía donde había un stop linfático, es decir, donde había una laguna de linfa que no se movía hacia ningún lado, y sin hacer drenaje linfático manual, sino simplemente aplicando el taping, como vemos en la fotografía. Esta es una paciente operada de cáncer de cuello de útero, radioterapia, un linfedema de 13 años de evolución, como el taping, gracias al taping, la linfa se fue movilizando, y esto se observó en la linfografía, ¿no?, en la cual se le aplicó el verde indocianina. ¿Esto cómo fue? Se evaluaba al paciente, se le aplicaba, el doctor aplicaba el verde de indocianina. Como ustedes verán, en la piel se marca con un marcador negro dónde está el stop linfático. Sobre eso se aplica el taping con determinadas características, siempre empezando el taping por arriba de donde está el stop linfático, y lo que se vio era que en pocos minutos se movilizaba la linfa, ¿no? Estos pocos minutos eran porque realmente no había hasta ese entonces nada escrito que dijera
cuánto tiempo había que esperar para que el taping generara su función. Sin embargo, automáticamente al descomprimir, en 2 minutos ya la linfa se movía. Acá tenemos una paciente con pasamiento ganglionoinguinal, cáncer con un melanoma y cáncer de pulmón también. Tiene un linfedema unilateral, se realiza la marcación y al aplicarle el taping en solamente 2 minutos, no fue más de 2 minutos, de 1 a 2 minutos, se movilizó la linfa 7 centímetros, exactamente, 7 centímetros, y eso es lo que se podía observar en la linfografía. La linfa se empezó a mover, ¿no?, por encima de donde habíamos realizado la marca inicial de hasta dónde llegaba la linfa, ¿no? Siempre se hace la marcación antes, se observa, se coloca el taping y se vuelve a observar hacia dónde. ¿Cuál es la ventaja? Esto nos ayudaba también a ver dónde el paciente tenía un mayor stop linfático para poder entender que era ese sector donde nosotros teníamos que realmente aplicar el taping para ayudar a que se movilice más la linfa, ¿no? También podemos realizar drenaje linfático manual y observar cómo se moviliza la linfa, ¿no? Y acá, por ejemplo, en esta linfografía que realizamos este año, en una paciente operada de cáncer de mama, con un linfedema de muchos años de evolución, se hizo la marcación nuevamente, se aplicó hasta dónde llegaba la linfa, se aplicó, evaluamos al paciente, se aplicó un taping cruzado, como verán, no uno solo, sino cruzado. Lo cruzamos cuando queremos lograr, ¿no?, el movimiento hacia 2 sectores diferentes, eso cuando el linfedema está muy fibrosado, necesitamos entonces generar ese cruce. Y como verán, la linfa, en este caso, ascendió 14 centímetros, ¿no?, en muy pocos minutos. Esto hasta lo observa la paciente y la verdad que queda fascinada, ¿no? Los pacientes como que están fascinados con ver, ¿no?, con poder observar la linfa. Uno les explica, el doctor, ¿no?, Amore, está también ahí en el hospital trabajando el doctor Luis Marcovecchio, les va explicando qué es lo que está pasando, ¿no?, que todo ese color como fosforescente es la linfa y se observa cómo se mueve, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, ¿sí o sí se necesita mucho movimiento? Bueno, nos encontramos con un caso particular de un paciente que llegó en silla de ruedas y que no podía extender toda la pierna. ¿Por qué les comento esto? Se sabe que este tipo de vendaje es mucho más efectivo en las articulaciones móviles. ¿Qué quiero decir? Tobillo, rodilla, ¿no?, región de codo o muñeca en el caso de miembro superior. Sin embargo, este paciente se marca donde tenía el stop, el mini stop linfático, porque en realidad era un paciente con una artrosis deformante, la rodilla anquilosada, insuficiencia venosa crónica, y sufría de bastante dolor. Aplico el taping y digo, esto no va a mover absolutamente nada porque el paciente casi que tenía como un yeso en la pierna. Sin embargo, al día siguiente, la linfa en realidad no se movió, quedó ahí, no se movió. Sin embargo, al día siguiente, ¿no?, la esposa me llama y me pregunta dónde podía ella conseguir estas tiritas, que era el taping que le había aplicado en la rodilla, porque al marido se le había ido el dolor y no había tenido que tomar analgésicos. Es decir, en 24 horas el dolor
le había pasado, porque lo que se había logrado había sido una descompresión sobre los nociceptores del dolor. Nosotros la piel, la verdad que desconocemos mucho de los mecanismos por los cuales se transmite el dolor, y de alguna manera el taping favorece que disminuya el dolor. Otros trabajos, este del año 2015, que demuestra, como bien les comenté, que el taping sí aumenta el espacio entre la epidermis y la dermis. Sí existe este efecto, ¿no? Se probó en ratones, después se mandó a analizar el tejido a la media hora, se había aumentado el espacio, y después se mandó a analizar el tejido en otros ratones a las 6 horas y el espacio había aumentado muchísimo más. Es muy importante que ustedes conozcan esto, porque para que sepan que este tipo de vendaje tiene un aval científico, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, se está investigando, no hay tanto trabajo de investigación. Sí, hay muchos sobre distintos temas. El tema es tomarse el tiempo de buscarlos y leerlos, ¿sí? Pueden buscar en PubMed, en Pedro, en Medline. Hay de distintas áreas de investigación, sobre todo donde más se ha investigado es en pacientes operados de cáncer de mama, ¿no? Lo bueno que se puede utilizar en pacientes oncológicos porque no tiene medicamento, y la verdad que tiene pocas contraindicaciones. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a diferenciar el taping linfático de un taping neuromuscular? En un taping neuromuscular vamos a estar trabajando justamente sobre el músculo. Vamos a estar entonces trabajando con taping más anchos, de 5 o 7 centímetros de ancho o 2,5 centímetros de ancho, ¿no? Se ha visto que modifica el tono, y para quienes alguna vez probaron el taping, ¿no? Podrán decir, bueno, pero la verdad que el movimiento o la tracción que genera el taping en la zona es muy pequeña. ¿Cómo puede ser que modifique el tono de un músculo tan grande como puede ser el trapecio? La verdad es que como ese movimiento de elongación que genera el taping es continuo, es decir, es cada minuto, cada hora, cada día, las 24 horas del día, un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, es decir, hasta 7 días puesto lo han tenido mis pacientes. Y en esa suma de días en el cual los receptores, los mecanorreceptores de la piel, los nociceptores de la piel, están recibiendo una información de relajación, en el caso de que sea un músculo hipertónico y necesite relajarse, termina relajándose. Es como, yo siempre lo comparo como esa pequeña gota, ¿no?, de agua que cae continuamente en la piedra y la termina erosionando, y era una gota de agua. Entonces, podemos usar taping pequeños, como vemos acá, el negro, que en este caso está relajando, ¿no? La base estaría en la región trocanteria, ¿no? Por ejemplo, en la trocanteritis, está relajando toda esa región del piramidal, y por otro lado, el tensor de la fascia lata estaría relajándose en el taping celeste que ustedes ven. Entonces, cada efecto que produce en el paciente depende de la manera en que se aplica la venda. Ahora se los voy a mostrar. Y por otro lado, cuando se forman estas pequeñas ondulaciones, como ven en la foto acá abajo, esas pequeñas ondulaciones, es lo que hace que se eleve el espacio entre la epidermis-dermis, y en la dermis, como todos sabemos, encontramos los capilares iniciales, ¿no? Y la íntima relación del sistema linfático con el arterial y venoso. Si esa zona se le permite que circule más libremente la linfa,
se va a reabsorber más el exceso de líquido, disminuye la fibrosis y como conclusión mejora el tejido, ¿no? Acá tenemos entonces como ejemplo en la espalda de la modelo distintos tipos de ancho de taping, ¿no? Sea vertical, ¿no? Sea horizontal, dependiendo de hacia dónde yo quiero mover la linfa o hacia dónde yo quiero mover el músculo, de ahí que tenemos que volver a repasar todas las inserciones musculares, por lo menos las que queremos trabajar, para ver que correctamente vamos a estar trabajando. Uno de los músculos que más trabajo en mis pacientes operadas de cáncer de mama es elongar el pectoral mayor, por ejemplo, ¿no? O la región de los trapecios, o la región, las contracturas de los romboides. Son las zonas como más complejas para trabajar. Y a nivel de miembro inferior, los pacientes que estén necesitando, ¿no? un apoyo muscular, y ahí vamos a trabajar más el cuádriceps, vamos a ayudar a relajar la región lumbar, quizá haya que trabajar el tibial anterior, ¿no? Porque haya perdido la fuerza, ¿no? Los peroneos laterales. Por eso es que aplicar el taping no es que llego y lo aplico. Primero evalúo al paciente, marco mis objetivos de tratamiento. ¿Qué quiero lograr? ¿Voy a trabajar sobre el dolor? Bueno, a ver, ¿qué es lo que está causando el dolor a este paciente? Y de ahí en más vamos a poder plantearnos, ¿no? La utilización del taping como una herramienta más a lo que nosotros trabajamos. Yo trabajo muchísimo todo lo que es terapia manual, lo que es drenaje linfático manual, pero también uso fisioterapia, ¿no? Uso con mis pacientes con linfedema las ondas de choque, la presoterapia secuencial, ¿no? Entre otras cosas. Y acá vemos cómo en la rodilla de esta paciente, por arriba de la rótula, se forman las pequeñas ondulaciones que le va a permitir a la linfa que circule, ¿sí? Existen diferentes tipos de aplicación, ustedes lo habrán visto en las Olimpiadas, sobre todo ahora en Japón, había muchos deportistas con el taping, y como verán, dependiendo de lo que uno quiere lograr en estética también, después de las lipoaspiraciones, implante de mama, y en patologías del sistema venoso y linfático. Acá vemos un video en el cual hay distintos cortes del taping, es decir, uno lo quiere cortar, como les dije, según la superficie en la que quiero trabajar. Viene protegido por un papel, ven que es elástico y que tiende a retraerse hacia el primer punto donde uno lo aplica. Es descartable, se pega una vez y ya después, si se despegó, ya después se despega y ya no sirve. Lo ideal es redondear las puntas para que el roce de la ropa no lo pase a llevar. Y como les dije, entre más pequeñito, mejor si quiero trabajar a nivel superficial. En línea general, para los pacientes con linfedema, yo lo corto en 5 tiras de taping, ¿sí? Con el taping de 5 centímetros de ancho, 5 tiras de 1 centímetro. Y acá en la imagen vemos cómo se retira, porque tan importante como saber aplicar correctamente el taping es saber sacarlo con cuidado, no es que tienen que arrancar la piel. Se humedece, se coloca un poquito de alcohol o una crema y se va deslizando sobre sí mismo, ¿sí? De esa manera. Bueno, para no lastimar la piel, ¿no? Acá vemos una paciente con el linfedema primario y verán que al retirar el taping, en la zona donde estaba el taping, quedó la piel como más hundida, ¿sí? Y a la palpación como más blandita. Y a los costados, donde no estuvo el taping, sigue elevada la zona. Eso, digamos, ocurre siempre.
¿Cuándo no vamos a poder usar el taping? ¿En qué piel no va a pegar? En este tipo de piel. En estas pieles que ya están descuidadas, que tienen hiperkeratosis, algunas pieles que tengan úlceras o que tengan linforragia. En ese tipo de pieles no se va a poder realizar taping, ¿sí? Tiene que ser la piel limpia, seca, libre de grasas, libre de harinas. Como dato sumamente importante, en el cuerpo tenemos las distintas capas de la piel, las fascias, ¿no? Ese tejido celular subcutáneo, que no son ordenados como las hojas de un libro. No, no lo son. Acá podemos observar, por ejemplo, en un mini videíto, en una cirugía, cómo en el interior del organismo nada está ordenado a nivel de la piel. Entonces, realmente, si a esto le sumamos la patología del sistema linfático, todas esas capas de la piel, ¿no?, están desorganizadas. Y de ahí que somos nosotros los que con nuestras manos y con la rehabilitación vamos a tener que organizar. Bueno, consideraciones generales independientemente del tipo de taping o la técnica en realidad que vayan a utilizar, sea técnica muscular, sea para proteger el ligamento, sea para lo que sea. No deben utilizar ni talcos ni aceites para aplicar la cinta, si no, no pega. Si la paciente siente picazón, porque hay gente que es alérgica al taping, hay que retirarlo con agua o con una crema emulsionada, ¿no? Se retira suavemente, sosteniendo la piel. Se empieza aplicando en zonas pequeñas para corroborar, ¿no?, si es alérgico el paciente. ¿A qué me refiero? No es que viene un paciente y en la primera sesión le voy a vendar todo el brazo o toda la pierna, no. Vamos a ir por partes, por ahí un poco el tobillo, por ahí un poco la rodilla, y dependiendo de cómo reaccionó la piel a las 24 horas, es que podemos seguir vendando. Acá, por ejemplo, que vemos taping anchos, ya sabemos que va a estar actuando a nivel profundo. Redondear las esquinas, como les había dicho, y después de la aplicación, friccionar la cinta, ¿no? Se aplica, se genera calor para que dure más. Contraindicaciones, fundamental las contraindicaciones. Si bien les dije que son pocas, tiene las contraindicaciones muy similares a las del drenaje linfático manual. Por ejemplo, no lo vamos a trabajar en trombosis, no lo vamos a trabajar en infecciones, ¿no?, como en el caso de esta paciente que estaba con erisipela. No en el caso de heridas abiertas sobre la zona de heridas, no. En el caso de edema general tampoco, si no sabemos bien las causas de ese edema general, un politraumatizado o tiene graves problemas cardíacos, no. En carcinoma es relativo. ¿Por qué les digo esto? Es relativo porque si el paciente está, por ejemplo, en cuidados paliativos y le mejoramos la calidad de vida, de lo que le quede de vida, bienvenido será. En el embarazo no me gusta utilizarlo porque hay taping que generan irritación, entonces a veces preferible usar colores beige, colores claros, ¿no?, o marcas de taping que sepas que sean bien hipoalergénicos. Principios de aplicación. La piel tiene que estar limpia, seca y libre de grasas. La zona donde se vaya a pegar debe ser homogénea. Casi siempre es recomendable depilar la zona, es decir, en los hombres tiene que estar la piel depilada, pero me imagino que en Colombia también pasará, o en los países, bueno, ya que son de distintos países, en varios países, cuando el paciente tiene una insuficiencia venosa crónica o una patología como el linfedema, le crece menos el pelo. Por lo menos mis pacientes están todos peladitos, entonces no es necesario que se rasuren. Los anclajes es lo último que se venda, son siempre pegados sin tensión. Y hay que evitar pliegues de la venda o en la piel. La venda pega mejor cuando el pegamento se calienta
y a veces puede aparecer una sensación breve de picazón. Si eso persiste, hay que enjabonar o poner una cremita tipo emulsionada y estamos. Se quita con cuidado la venda y ahí queda perfecto. Bueno, voy a mostrarles un caso, un segundito, porque en realidad información, bueno, el doctor Latorre sabe, porque yo estuve hace varios años en Bucaramanga, sabe que podría estar horas, horas hablando, pero vamos a mostrarles acá un videito. Horas y días y semanas completicas. Sí, porque en realidad según cómo uno va evaluando al paciente, ve cómo lo va a vendar. Por ejemplo, acá tenemos una paciente con un linfedema, es una paciente que tiene cáncer de... A ver si me va el video. Ahí está. Cáncer de pulmón. Y tiene una buena movilidad, pero como verán, tiene un lindo linfedema. Ahí me dice dónde le molesta, dónde siente que retiene líquido. Es donde voy a después vendar, no ese mismo día, sino estoy observando que la piel ahí no se mueve. Cuando la piel no se mueve, es que yo voy a tener que hacer un taping cruzado. Pero como es la primera vez que la voy a vendar, yo no voy a cruzar los taping, voy a hacer un taping sencillo. Voy a hacer un taping que empiece a mover la piel, que me sea de complemento para el drenaje linfático manual. Incluso en el dorso de la mano, quiero que vean, su mano es delgadita, y en el dorso de la mano, a ver si lo muestra, tiene un taping ancho porque lo uso a veces como si fuera una venda de compresión. Entonces, observo, ¿no? Lo que la paciente refiere, dónde hay edema, dónde le molesta, que diferencie lo que es molestia de dolor. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener con el taping? Bueno, se puede lavar las manos tranquilamente, lo seca con una toalla, no lo raspa. Todo lo que es en cuanto a la sensación de picazón tiene que saberlo la paciente. Acá dice, ¿se puede usar en una zona irradiada por el tratamiento post-cáncer? Bueno, hay que evitar las zonas donde la piel está sensible, no lo vamos a colocar ahí. Y la técnica dependerá mucho. Hay también, por ejemplo, les muestro esta otra fotografía. Es una paciente operada 3 veces, cáncer de cuello de útero, después tuvo una metástasis, después le hicieron una esterectomía, después les mandaron a analizar otro ganglio de abdomen. Bueno, la verdad que a lo largo de los años tuvo varios problemitas, pero con la elasticidad del taping, ¿no? Y ahora se los muestro, lo que hacía era trabajar sobre la corriente derivativa más inguino-inguinal, ¿no? Porque el taping genera, como les dije, movimiento, mejora la acción del músculo debilitado, reduce la fatiga del músculo, reduce la posibilidad de que el músculo se sobreextienda y tenga lesiones, reduce calambres y posibles lesiones, y también una reeducación propioceptiva. Acá trabajando sobre vías derivativas. Al no tener el taping, el medicamento, se puede aplicar en pacientes de todas las edades, ¿no? Vamos a otro paciente. Quiero que observen la pierna de abajo de la paciente, cómo le cuelga la piel. Acá está recién operado de una de las piernas. Le terminaron sacando 9 kilos de piel. Entonces, el taping, ¿dónde lo voy a aplicar? En la rodilla. Pero es de una función más muscular porque necesita fuerza. Ahí habían pasado 3 días de la cirugía. Y la estaba ayudando a su recuperación. ¿Cuándo realizo el drenaje? Primero hago drenaje linfático manual y después el taping. Y después, a la siguiente sesión, si vuelve a los 2 días y el taping sigue ahí firme, bueno,
realiza, digamos, o sea, en cada paciente, después de cada evaluación, vamos a realizar la técnica, ¿no?, que nos parezca la más adecuada, ¿no? En el caso de esta paciente siempre tenía molestia en su rodilla, entonces nos dedicamos a eso, ¿sí? Algunos me preguntan, ¿se puede usar en axila? No, en axila normalmente el paciente transpira, se tiene que depilar, a no ser que sea un postquirúrgico inmediato y se use 1 o 2 sesiones, si no, no. Se puede secar con el secador de pelo, pero con el aire frío. Todo eso le vamos a explicar a la paciente, ¿sí? Entonces la metodología va a ser evaluar al paciente, plantearnos los objetivos, planificar y aplicar el taping. Evaluar, objetivos, ¿no?, y planificar. Ejemplo, acá tenemos otro. Este es un corte de taping que uso mucho. En este caso, la paciente, para colocarse su media de compresión, una media de tejido plano a medida, se había traído de Alemania, en esa zona de la pierna le colgaba toda esa adiposidad a nivel de la tibia, y lo que hice fue utilizar la elasticidad del taping para elevar esa zona de la piel, para que le sea más fácil también, colocarse la media, ¿sí? ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Bueno, bien. Como verán, son pacientes con piernas complicadas, ¿no? Acá esta es una aplicación que está mostrando el doctor Kenzo Case, pero que en realidad es para la gente que estuvo mucho tiempo postrada en cama en terapia para la respiración, ¿no? Es una técnica respiratoria. Bueno, quería mostrarles, por ejemplo, el corte, ¿no?, cómo se corta el taping, en ese ejemplo que le mostré de la señora que necesitaba ponerse sus medias de tejido plano, pero le molestaba siempre esa zona de la pierna. Ahí redondeamos las puntas, acuérdense, para que dure más. Redondeamos. Y después del lado que está unido, hago 2 cortes. Ahí, 1 y 2. Yo les recomiendo que empiecen haciendo 2 cortes. Se pueden hacer más, pero es mucho más complejo después para pegarlos, y de a poco uno va adquiriendo la experiencia. Entonces, ese es después el que se pega. Bueno, ahora voy a dejar de compartir para mostrarles un par de cositas acá. Este es el que le quería mostrar, que utilizo muchísimo en mis pacientes operados de cáncer de mama por el romboides. ¿A quién no le duele entre los omóplatos? Levante la mano quien nunca le dolió la espalda. ¿No es cierto? Bueno, y a nuestros pacientes también, imagínense, ya desde el momento del diagnóstico del cáncer de mama ya se contracturan. Para colmo, después tienen linfedema. Bueno, entonces, aplicando esta técnica, mejoran muchísimo. Como verán, se aplica sin tensión. Le pido a la paciente que se abrace. ¿Ven ahí? Saco el papel. Saco nuevamente. Fricciono, ¿no?, para generar calor, ¿vieron?
y ahí las puntitas sin estirar. Bueno, de ahí que se use en tantas aplicaciones diferentes, ¿no? La verdad, hay muchísimas. Por eso, ¿sí? Es que yo les voy a mostrar distintos casos, los más antiguos, porque también les voy a mostrar mis errores, porque ¿se acuerdan de esa frase de los errores se aprende? Bueno, bien. Estos fueron uno de los primeros casos, ¿no? En este caso, un paciente de 28 años ahí del hospital. Vean lo grande que es la pierna, que tuve que cortar 3 taping y solo lo cortaba en 4 tiritas. En realidad las tendría que haber cortado en 5 taping. Y la parte de abajo, la que toca con el suelo, hoy por hoy lo que hago con un taping ancho es levantar esa zona, envolver esa zona para que no roce protejo, digamos, con el taping para que no roce la zona de la piel con el piso, ¿no? Y estos taping largos y anchos, que son de la pierna que está afectada por el linfedema, lo apliqué porque el paciente lo que me comentaba, a pesar que era muy joven, 28 años, que cuando caminaba sentía que la pierna le tiraba el cuerpo hacia abajo. Y él sentía la necesidad de que algo lo sostenga hacia arriba. Y me quedé pensando, pero si el taping tiene esa propiedad elástica, ¿no? De sostener, de retraerse hacia el primer punto que no lo aplica, ¿qué pasa si yo el taping lo aplico arriba, que fue donde lo hice, a la altura de las costillas flotantes, y envuelvo esa zona, y automáticamente, como ven la flecha azul en la fotografía, el paciente empezó a caminar mucho más cómodo y dejó de sentir esas puntadas molestas que sentía al caminar, porque el taping era como un resorte, como algo que lo ayudaba al caminar en cada paso. Lo mismo en este celeste era otro paciente de una ciudad de Mar del Plata. ¿Alguien me preguntó algo? Perdón, o había un micrófono abierto. Puede ser. Bueno, les decía, continúo. En este caso era un paciente que estaba muy mal estado a sus 21 años, incluso tenía úlceras, porque había una negación en cuanto a la enfermedad y estaba postrado en la cama, prácticamente no salía a la calle, ¿no? En este caso, el taping yo no lo apliqué pensando en mover la linfa, sino en mover la piel, esa sensación de pared. Hoy, sensación de que era tan dura como intentar mover una pared con las manos. Hoy lo que hubiera hecho sería cruzarlo en 3 direcciones diferentes, ¿sí? No en 2. 2 en un caso como este sería insuficiente, tendrían que ser en 3. Y un caso que tocó atender y que después lo operó el doctor José Luis Ciucci y el doctor Luis Marcovecchio hace muchos años, le estoy hablando justamente el año 2007, después de que lo opera, vino al consultorio y les voy a mostrar esta grabación antigua, y yo la vendo, y la verdad que no la vendé bien. Hoy lo que hubiera hecho hubiera sido vendar muy bien la rodilla para que se formen esas ondulaciones que yo les digo que ayudan a movilizar la linfa. Le hubiera vendado el tobillo. Si ustedes ven, no se forman bien las ondulaciones, es decir, seguramente debo haber estirado de más el taping. Ven que el taping está cortado en 4 y no en 5. De ahí que les digo que cuando uno empieza a aplicar sus primeros taping, se puede llegar a equivocar. Y en vez de hacer un taping tan largo y quizás hasta perder material, hoy lo que hubiera hecho era directamente concentrarme y vendar la rodilla, como en una de las fotos que ustedes vieron que había un taping color blanquito y que vendaba
solamente la rodilla. Lo mismo, el taping en cara alrededor de la cicatriz lo hubiera hecho recto para que mueva más la pierna. Bueno, conclusión, la hubiera vendado diferente. Pero bueno, así es como uno va aprendiendo, ¿no? Con la práctica para entender cómo se puede vendar mejor, ¿no? O sea, cada vez mejor, que esa es la idea. Pero bien, pero la paciente, por supuesto, mejoró porque se la trató con el tratamiento tradicional de drenaje linfático manual, vendaje multicapa, y después se operó, ¿no?, todo el excedente de tejido, y al día 17 de la cirugía, vean qué bien que quedó, ¿no? Recordando que estaba así, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Como les digo, podría estar mucho tiempo, pero les quiero mostrar, si pueden fijar mi imagen, vean que en la imagen hay como un pin, como un anclaje de imagen, ¿me ven ahí? Bueno, entonces, tengo acá mi maniquí, esperen que voy a cambiar el fondo de imagen para que lo vean. Un segundo, sin filtro. Ahí está. A ver si estoy sin filtro. Ahí está. ¿Ven? Este es el taping. Lo voy a sacar. Miren que este está un montón pegado y miren cómo el pegamento que tiene. Bueno. El taping tiene esta propiedad, ¿sí? Que si uno lo estira, primero que es transparente, ¿ven? Entonces permite que la piel respire, permite que el paciente pueda bañarse, puede higienizarse, y esto no genera olor en absoluto, es decir, la higiene personal del paciente no se ve afectado. Por otro lado, yo le muestro al paciente que esto es transparente y que puede, o sea, no va a tener ningún inconveniente. Bueno, entonces, si uno estira el taping, tiene la propiedad de retraerse, en este caso, si lo estira en el medio, de retraerse hacia el medio. Por eso, cuando veíamos el video, de si yo quiero mejorar, ayudar en la región del romboides, ¿qué es lo que le pasa a nuestras pacientes con operadas de cáncer de mama? Tienen comúnmente el síndrome de la escápula alada, ¿sí? Y entonces necesitarían algo que las contenga, más allá del ejercicio, más allá de toda la actividad, ¿no? Los taping vienen en un rollito. Uno lo que hace es medir, ¿no?, toda la zona que va a envolver. ¿Y qué mido? Desde la mitad del omóplato, de la mitad a la mitad, ¿no? ¿Para qué? Para actuar también sobre el hueso, porque si fuera una pequeña contractura, simplemente haría desde los bordes internos del omóplato. Bueno, entonces les quiero mostrar un ejemplo. Vean cómo lo es, se corta, redondean las puntas, corto, vuelvo a redondear las puntas, como bien les dije, para que no haya problema con el roce de la ropa, y queda así. ¿Ven? Y entonces corto el papel. ¿Qué es lo bueno? Corten tranquilamente el papel porque la tela no se rompe. Lo que tienen que tener cuidado es sacar el papel y no tocar el pegamento. No tocar el pegamento. Y ahí es que, por ejemplo, uno primero lo que tiene que hacer es pensar en corregir la postura, es decir,
decirle al paciente, se va a parar lo más derecho posible, espalda derecha, hombros atrás, palpan la zona de las vértebras entre dorsal 1 hasta dorsal 5, cuál es el sector como más molesto, que más les duela, y ahí pegan el taping. El taping se pega sin tensión, cero tensión. Entonces lo pongo más derechito. Ahí está. Pero como verán, es importante primero que el paciente esté en una buena posición. Y después, como vieron en el video, la paciente se tiene que abrazar, ¿sí? Estirar la piel donde voy a aplicar el taping. Y ahí es donde aplico el taping, pero el taping no lo estiro. Nunca estiré el taping. Lo que se fue estirando o modificando la postura fue la espalda del paciente. ¿Ven ahí? Voy sacando el papel y saco el papel. Pero como verán, intento tocar lo menos posible el pegamento, ¿sí? Y así nos podemos encontrar con taping cruzados, taping paralumbar, anchos, ¿no? Distintos tipos de cortes de taping. ¿Según qué? Según lo que yo quiero lograr. Ahora, ¿solo puedo trabajar sobre grandes músculos? No, podemos trabajar sobre pequeños músculos. Yo he trabajado también en pacientes con linfedema en la cara, ¿sí? Y ahí pueden trabajar con taping más pequeñitos. En este caso, en este modelo, pues fue para uno de los cursos de parálisis facial, ¿no? Por la técnica muscular. Es decir, con taping así de pequeños, yo les puedo asegurar, porque he atendido pacientes con 8 años de parálisis facial, que se modifica el músculo, ¿sí? Porque es esta continuidad. Es, como les digo, bastante amplio. Yo, la verdad, quedé enamorada de esta técnica cuando empecé a ver los resultados. Yo los invito a que lo practiquen en ustedes, a que lo prueben sobre todo en la zona que es muy fácil probar, lo que es en la zona de rodilla, de los tobillos. Es la verdad que bárbaro, fantástico, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. A ver si hay algo. No, Paola, muchas gracias, de verdad, muy interesante. Lo más importante de todo esto es que antes de que ustedes lo coloquen, pues aprendan un poquito más, como les dice Paola, no es llegar y coger un paciente y ponérselo así, ¿ya? Yo personalmente también fui donde Kenzo Case, estuve con él aquí en Bogotá, estuve con él en México, estuvimos en Buenos Aires, y uno le va siguiendo la carrera, y uno va aprendiendo tips y tips y va aprendiendo uno, pero uno tiene que certificarse. Cuestiones de estas es como, por ejemplo, si ustedes me dicen, yo quiero hacer el curso, pues traemos a Paola Bucaramanga y aquí hacemos el curso para todos cuando se pueda. Lo importante